Cuando parece que el disco ha acabado. Cuando ya no te lo esperas. Llega. Pista oculta. Cine, música, cómics, historia, friquismo, curiosidades. La cara B de la vida. La serie Z de la realidad. Con Sergio Mena. El del descampado. De la historia ocultada a la pista oculta con Sergio Mena. Sí, el del podcast El Descampado, que ha sido uno de mis descubrimientos radiofónicos del verano. Y por eso le hemos fichado para seguir disfrutando de sus historias increíblemente frikis y asombrosamente bien contadas. Sergio, aquí un amigo, un esclavo, un siervo. Crudos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Javier. Bueno, estoy impaciente por saber con qué historia te vas a estrenar. Pues todos conocemos la mafia italiana en Estados Unidos, los cárteles de la droga, la camorra, las triadas, pero hoy vamos a viajar a Japón para contaros los orígenes de la yakuza, lo que viene a ser la mafia japonesa. Bueno, estupendo, porque el programa iba de gente muy mala. Sí, está todo hilado al final. O sea que... Y fíjate, esto va a llamar mucho la atención porque a través de los diferentes rostros de la yakuza se va a ir construyendo la propia historia del país, de Japón. Empezamos por el contexto. Era Tokugawa, siglo XVII. Tras centurias de guerra civil continua... Venga, ya está, cada uno a su casa. Llega la unificación de Japón a manos del primer shogun, que era Ieyasu Tokugawa, que se hace con el control del país y le dice al emperador: tú estate ahí tranquilo, ¿sí? Que ya si eso mando yo. Venga. Año 1604. Vale. Claro, llega la paz y después de tanto tiempo guerreando, pues se encuentran 500.000 samuráis sin trabajo. Ostras, la cola del paro de los samuráis. Exactamente. Y pasan a ser ronin, lo que viene a ser samuráis sin amo. Ah, amigo. Muchos se unen a la clase mercante, otros encuentran trabajo en puestos civiles, hacen profesores o filósofos, pero algunos optan por vías más caliginosas. Los kabuki mono, también llamados los locos. Estos kabuki mono, pues, se visten y se peinan de forma llamativa, roban, no pagan en restaurantes, se pelean, se emborrachan, insultan en público, lo que viene a ser unos... hijos de puta, básicamente. Pero conociendo un poco lo que siempre ha intentado vender la yakuza, esa imagen de protectores de la comunidad, me da que no consideran a estos delincuentes como sus antepasados, ¿no? Efectivamente, porque la yakuza se identifica más con los machi yakko, o los sirvientes del pueblo, que se crearon precisamente para combatir los ataques de los kabuki mono. Ah. A veces se comportaban parecido, es la realidad, pero bueno. Todo se pega. Sí, al final todo se pega, pero sus líderes eran más tenderos, artesanos, así que es normal que la yakuza los vea como referentes teóricos que no prácticos, porque eran los defensores de la comunidad al final. Vale. Tampoco que fueran ángeles, pero al menos no eran tan... hijos de puta. Vale. Hay conflictos entre ambos grupos, pero en el siglo XVII el shogunato se cansa y dice: ¡veros a la mierda! Y los prohíbe. Pero estos sirvientes del pueblo, estos machiyako, dejan una impronta en el imaginario popular, se les idealiza y van pasando de generación en generación como héroes, influyendo a gente de todo tipo, desde bomberos, mercaderes o a los miembros de los sindicatos del crimen del siglo XVIII. La yakuza. Eso es. Los ancestros de lo que será después la yakuza moderna. La yakuza. Los bakuto, que se dedicarán al juego, y los tequilla a la venta ambulante. Si te parece, vamos a empezar por estos últimos, los que supuestamente entraban dentro de la legalidad. Los tequilla. Exactamente. Vale. Sí, a ver, son vendedores que viajan por todo el país poniendo tenderetes en mercados y festivales. Hasta ahí es algo normal. Una tapadera. Exactamente, porque de lo que tenían fama era de estafadores. Un poco como sucedía en el oeste, lo de pues, mentir sobre el origen de los artículos, hacerte el borracho para vender algo, no sé, hacer creer al comprador que está comprando o que está, yo qué sé, adquiriendo algo que no es, o cosas como por ejemplo esta. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, querido cliente? Igual no se acuerda de mí, pero le compré un bonsai la semana pasada. Ah, sí, muy bonito los bonsai, muy bonito. ¿Se quiere llevar otro? Sí. Por un casual, que tengo más aquí. Es que no tiene raíces el bonsai que me vendió, no. Es que ahora son así. Hombre, no, son no así. Vienen así, ¿no? Es un nuevo tipo que se llama bonsin. Bonsin, ya. Sí, bonsin. ¿Lo puedo devolver? Hombre, mira con qué ojos le está mirando, No me abandones. No es usted poniendo la voz. Hombre, no, mire mi voz. O sea, no. Llévame a casa. Pues nada, vámonos, bonsin. ¿Usted va a comprar algo? Yo solo estoy mirando. Vale, si necesita algo me lo dice. Vale, gracias. De la venta ambulante pasaron a controlar mercados en templos y santuarios. Sí. Si querías poner tu tienda allí, tenías que darles dinero para que te protegieran, ¿vale? Era un tipo de extorsión que continúa a día de hoy, es decir, consiste en... Pizzo. Sí, páganos y te protegemos, no nos pagues e igual
pasan cosas. Y te desprotegemos. Exactamente, pues te desaparece el género, molestamos a tus clientes o directamente te quedas sin tienda. Tú decides. Sí, pocas opciones dejaban. Sí, tú mismo. Elige tu propia aventura, ¿vale? Y se dan cuenta de que para tener más poder tienen que organizarse. Y aquí es donde llega el elemento central, esa organización. Porque de esta organización nace precisamente la jerarquía y el concepto de Oyabun. ¿Oyabun? El jefe. Sí, porque esa organización estaba basada en 5 rangos. El jefe u Oyabun, un segundo jefe, los oficiales, los reclutas y los aprendices. Aquí no había una relación por sangre, como por ejemplo el emperador, sino por adopción, como la mafia italiana, ¿vale? Por familias. Como los Yamaguchi-gumi, por ejemplo. Eso es. Esta relación de Oyabun-kobun, el rol del padre, el rol del hijo, está muy arraigada en Japón en muchos ámbitos, en partidos políticos, en empresas, en universidades. Es la relación que existe entre el profesor y el aprendiz o entre señor y vasallo. Y en el caso de la yakuza, el Oyabun te da consejo, te protege, te ayuda y en retorno tú tienes que ser leal y obedecerle. Y sabiendo el tipo de actividades que llevaban a cabo estos vendedores, aún así decías que se les consideraba dentro de la legalidad. Sí, porque de hecho las autoridades feudales llegaron a otorgarles poderes para que supervisaran los mercados y redujeran el fraude o previnieran peleas, que esto pues llama un poco la atención. Claro, si recibes ayuda gubernamental, pues al final lo que haces es poder expandirte de una forma más fácil. Bien, ya tenemos presentados a los vendedores, a los tequilla, y a su lado tenemos a los bakuto. Vale. Las cartas y los dados siempre habían existido, pero ahora, de nuevo, van a organizarse. Y esto te va a sorprender, Javier. Sorpréndeme. Las primeras bandas de jugadores que van a ser reclutadas por este mundo gubernamental se van a utilizar porque cuando había obras, ya fuera de riego o nuevas construcciones, esas, vamos a llamarlo bandas de jugadores, lo que se dedicaban era a esquilmar a los trabajadores. Es decir, esto consiste en, yo te pago un salario, sí, pero luego voy a contratar a un tío que juegue, te lo va a robar. Exactamente, que te lo robe. O sea, que al final... Negocio perfecto. Negocio perfecto. Además, estamos en una época en Japón, el periodo Edo, que se ayudaba mucho a esto porque había muchos caminos, había mucho tránsito por los caminos. Entonces, donde hubiera un sitio para dormir, también había un sitio de entretenimiento. Y había mucho movimiento de personas, mensajeros, las diferentes zonas, había un montón de caminantes que iban buscando, incluso iban a donde estaba el shogun para, pues yo qué sé, porque tenían familiares allí, no sé, había mucho movimiento. Había mucho juego y había mucho trilero. Había mucho trilero. ¿Y qué sucede cuando tú, por ejemplo, juegas dinero y hay un momento en el que te quedas sin dinero para jugar? Que al final acabas empeñando hasta tu casa, vendiendo a tu mujer. Justo. Hay deudas y así que los bakuto, además de dedicarse al juego, pasan a también tratar todo lo que es la usura y los préstamos. Era un negocio, o sea, era un absoluto negocio porque, como digo, había mucho movimiento de personas y esto, fíjate, esto me lleva al origen de la palabra yakuza. Ay, Dios mío, no me cabe más emoción, Vale. porque no sé lo que significa. Vale. Y quiero... Sí, vale. Ay, qué emoción tengo, madre mía. Sí. Me voy a enterar por fin, madre mía, toda la semana esperando. Sí, tranquilo, ¿eh? Yo también estoy nervioso. Madre mía, me he puesto nervioso hasta yo. Bueno, viene de un juego de cartas, lo de Yakuza, de un juego de Hanafuda, que es como se llama allí, que se llama Oicho Kabu, que funciona así. Lo voy a intentar explicar de una forma muy rápida porque se reparten 3 cartas, se suma el resultado y el último de esa suma determina el ganador. La peor mano es sacar un 20 y es una combinación entre 8, 9, 3. Yakuza, ya sería el 8, Ku el 9 y Sa, que sería luego San, el 3. Empezó a usarse entre bandas para denotar algo inútil y luego se les aplicó a ellos mismos porque se les consideraba inútiles para la sociedad, es decir, nacidos para perder. Imagino que la gente que recababa en este tipo de grupos criminales se parecían en cierto modo a los locos que comentabas al principio. Claro, eran criminales al final, fugitivos, gente pobre, gente sin tierra, los burakumin, la casta de los marginados, como los paria en la India. ¿Había castas en Japón? Sí, durante el periodo Edo estaban los samuráis, los campesinos, artesanos o comerciantes y a partir de ahí ya los descastados, los burakumin. Dentro estaban los... porque aquí estaba todo había una jerarquía muy marcada. Dentro de esos burakumin estaban los seta, que eran los impuros, y los hinin, los no humanos. ¿Cómo? Los no humanos. ¿Pero que eran un ficus? No, lo cuento, calma. Los hinin era el nivel más bajo, eran pues esos convictos que te decía, los criminales, las prostitutas, los curanderos, basureros, vagabundos, pero los seta, en cambio, tenían trabajos considerados como impuros tanto por el sintoísmo como por el budismo.
aquellos relacionados con la sangre y con la muerte. Es decir, esto puede sorprender porque hay gente que no se conoce mucho esto, pero carniceros, por ejemplo, enterradores, encurtidores, más que un trabajo, era una maldición que pasaba de padres a hijos. Si tu padre había sido eso, tú también lo ibas a ser. Al final todo esto funcionaba como un revulsivo. Si eras un campesino y te portabas mal, te podían regar a ser un burakumín. A ver, o sea, por resumir, lo que llevamos hasta ahora, que está soltando tantos nombres que casi creo que estoy aprendiendo japonés. Estaban los bakuto, que son los del juego, y los tequilla, los vendedores. Pero todo estaba montado para que pudieran coexistir. Sí, porque al final las bandas se solían ayudar entre ellas, por lo general, ¿vale? O sea, si eras, por ejemplo, de una banda y pasabas por la casa de otra familia, podías estar allí varios días, incluso recibir una cantidad de dinero. O sea, había un concepto de cortesía muy marcado. Eran delincuentes, pero organizados. Hombre, sí, claro. ¿Cómo se dice esto? Arreglado pero informal. Exactamente. Internamente, por ejemplo, además de esa jerarquía que te mencionaba antes, en la que podías escalar posiciones a través de tus éxitos o habilidades, bebían de algunos elementos del código de los samurái. Al menos, insisto, en teoría, porque aquí hay mucha teoría, pero luego siguen siendo... Pero bueno, que había una organización, vaya, que tenían una serie de reglas. Sí, y de hecho, si rompías alguna o mostrabas cobardía, no obedecías o revelabas secretos, pues se veía como una traición y, peor aún, como una afrenta al honor y a la reputación de la banda. Si la ofensa era muy grave, el mayor castigo era la muerte o la expulsión, y al igual que tenían el carnet de peregrino para ir por las diferentes familias, el Oyabun avisaba al resto de las bandas para que no te dejaran entrar. Mandaban postales con tu cara y decían, a este no, ¿eh? Este lleva calcetines blancos, no lo deje pasar. Sandalias y calcetines blancos. Sí, además que eso era bastante habitual. Esto no. Para las violaciones del código menos graves, los bakuto introdujeron el yubitsume, que es cortar, que esto seguramente pues ya os sonará a todos, que es lo de cortar, claro, la primera falange del meñique como símbolo del perdón. Una vez amputado, se enrollaba en una tela. O sea, te cortamos el dedo, pero vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Sí. Vamos a presentarlo como medidas sanitarias. Medidas sanitarias. Y se le entregaba al Oyabun. ¿Que volvías a cagarla otra vez? Pues te podían amputar la segunda falange del mismo dedo o la primera del otro, ¿eh? Si te faltaban más o menos todas, es que la habías cagado muchas veces. Oye, ¿y se sabe por qué esto del meñique? Sí, porque cortarte el meñique o el anular hace que no puedas blandir la espada con fuerza. Vale. Y eso te hace débil en el campo de batalla. También provoca que tengas más dependencia con respecto a la familia, porque al final son los que tienen que protegerte. No deja de ser una muestra de sumisión al líder. Y además, para tomar el té, no puedes sacar el meñique, no puedes sacarlo. Da grimita, como que te dicen, no quiero beber, gracias. No quiero más. Es un cantazo, incluso a día de hoy puedes ver a gente por la calle, pero crearon unas especies que lo siguen haciendo. Sí, se sigue haciendo, y de hecho ahí tú vas a ciertos barrios de Japón y ves a señores mayores que le faltan dedos y dices, la cagaste. No eras tornero fresador, ¿eh? No le gustó a los Oyabun lo que hiciste. No. Pero hay prótesis para disimularlo. Vale. Sobre los ritos que tenían, podría estar hablando 3 o 21 días, porque tenían muchos ritos, son japoneses. Exactamente, me quedo aquí yo, se llama Japón crudo o algo así, ¿vale? Bueno, sí. Pero pescado crudo. Pescado crudo, hostia, ahí has estado. Claro, sí, sashimi. Me gusta mucho eso. Voy a centrarme en 2 de ellos, ¿vale? En primer lugar, la ceremonia iniciática para entrar en la organización, que se realizaba a través de un intercambio de copas de sake. La cantidad de líquido en cada copa dependía de tu estatus. Y en segundo lugar, los tatuajes, los irezumi. En esos años tatuarte era muy doloroso, ahora lo ves, pero en esos años todavía más. Pero para ellos era una forma de demostrar su coraje, su dureza y su masculinidad. Y esto de la masculinidad es importante porque se tenían que distinguir con respecto al resto de marginados. Sí, somos marginados, somos delincuentes. Pero muy machos. Pero los tenemos aquí, somos muy hombres, ¿vale? Los tenemos muy bien puestos. Muy bien, vamos a tatuarnos. Venga. Voy a beber un momento y que alguien lo cuente en plan rápido porque tengo la boca seca. Venga, ¿vale? dale. Durante miles de años, los tatuajes se hacían en Japón con fines espirituales y decorativos. A partir del periodo Kofun, es decir, la era comprendida entre el 250 y el 538 después de Cristo, empezaron a tener connotaciones negativas. Eran la marca de castigo para criminales. Normalmente se les tatuaba un anillo negro alrededor del brazo por cada ofensa. Aún así, fueron extendiéndose hallando su esplendor en el periodo Edo. Tienen que beber todo el rato. No sé. A finales del 17 empezaron los diseños por todo el cuerpo y se tornaron populares entre los jugadores y aquellos que trabajaban con su cuerpo expuesto. Carpinteros, porteadores, albañiles, mozos de cuadra. Los Tokugawa intentaron prohibirlo sin suerte. En el siglo XVIII se introdujo en la cultura de los bakuto. Lleva 1,5 litros ya por lo menos, ¿no?
Qué fresquita. Sí, casi se ahoga. Tenía sed. Bueno, ya puedo seguir, Sí, ¿vale? adelante. El momento clave con los tatuajes llega con la novela china, una novela china que se llama Sui Koden, also known as A la orilla o al margen del agua, que es la que pone los tatuajes de moda. La trama gira, por hacer un breve resumen, la trama gira alrededor de un grupo de forajidos que tras recibir la amnistía del gobierno se dedica a luchar contra invasores extranjeros. La obra tiene mucho éxito, se realizan ilustraciones y en esos dibujos aparecen los 108 forajidos con tatuajes de tigres, de dragones, tengo que hacer esto, Javier, me lo vas a perdonar, todos quieren ser los campeones, o de flores. Y la gente comienza a pedirlos. Año 1827. ¿Pero cuándo pasan a prohibirse? Pues para eso tenemos que ir al periodo Meiji, es decir, a mediados del siglo XIX, cuando en Japón pues, se abre al mundo. El gobierno teme la imagen que se puede dar al exterior con los tatuajes. Ya se veían mal por entonces. Sí, decía... Siempre era algo carcelario. Y dicen, a ver si la gente... Lleva un dragón en la espalda, a ver si la gente va a pensar mal de nosotros. Era un poco la mentalidad. Y precisamente para evitar ese ridículo... Y a tu madre no le gustaba. No, y a mí tampoco me gustan. Quítatelos. El shogun ahí, cabreado. Lo curioso es que muchos extranjeros luego se tatuaban en Japón a pesar de que se había ilegalizado en Japón. Y esta proscripción hizo que se vincularan a la yakuza. Esto volvió a ser legal después de la ocupación estadounidense en el 48, pero sigue teniendo ese remanente de criminalidad todavía. O sea, en la lo sociedad. de que no te dejan entrar con tatuajes en algunos lugares de Japón, como gimnasios o baños públicos, ¿es leyenda urbana o sucede? Eso sucede. No en todos, claro, pero en algunos sí, porque se tensan. Te ven aparecer con tatuajes y dicen, aunque seas extranjero, dicen, espérate, esto no está bien. No sé por qué, pero esto no está bien. A mí me enseñaron que esto es feo. Y ya que he dicho lo de la era Meiji, ¿sí? En ese momento es cuando se produce el mayor cambio social y económico del país. Porque tras 2 siglos y medio de shogunato, pues aunque haya revueltas, aunque haya sectores que estén cabreados, al final es cuando empiezan a abrirse al mundo y sobre todo se produce esa guerra civil en la que echan al shogun. Hola, venimos a derrocar al shogun. ¡Ah, estupendo! No disimule, usted es el shogun. No. Va vestido como el shogun, está sentado donde el shogun. No, pero... Y se parece usted al shogun. Pero no, ¿cómo me parezco? No, hombre, no. Su cara es la de esta moneda. No, pues si tiene bigote. Deje de afeitarse, por Cago favor. en la leche. Es que me río yo también, Javier, que es muy triste que me ría yo también. Pobrecito. Es que me da mucha pena el shogun. También es verdad. A mí no tanta, pero bueno, no pasa nada. No, lo curioso es que los que realizaron el golpe de estado para tomar el mando y poner otra vez al emperador no querían abrirse a Occidente, que es lo más curioso de todo, y al final pues sale mal, porque sí, se abrieron a Occidente. Temían en cierto modo que sucediera lo mismo que había pasado con China y fueran colonizados. Pero ya digo que sale mal. Es en este momento, justo cuando se establecen las prefecturas, todos los privilegios feudales son abolidos, se crea un ejército nacional, entra esa influencia extranjera y se mueve la capital de Kioto a Tokio, porque antes la capital era Kioto. Y lo más importante, se ponen a industrializar el país. De vez en cuando hay rebeliones, pero el hecho de que se enzarcen en guerras con China y luego con Rusia y que encima salgan victoriosos, crea un caldo de cultivo nacionalista bastante peligroso. ¿Y la yakuza iba a aprovecharse de todo esto? Por supuesto. Por resumirlo mucho, al final la yakuza se convertirá en los sicarios de los ultranacionalistas. Pero si queréis, otro día os cuento cosas de la yakuza en el siglo XX. O sí, incluso en tu sección Pescado Crudo. Exactamente. Incluso yo qué sé, podemos hablar de sociedades extrañas como la Sociedad del Océano Tenebroso. Por favor, cuéntame esa historia. Suena un poco a grupo que se enfrenta a la Patrulla X, pero no tiene nada que ver. Sí, a grupo de Dark Metal. Sí, exactamente. Sociedad del Océano Tenebroso. Había un cuerpo de campesinos temerarios. No estoy vacilando, que igual hay gente que dice, se está inventando los nombres según se le vienen. No, es el descampado. Qué risa. Cuerpo de campesinos temerarios. Hay más. Asociación para las operaciones. Cogían la azada y se les iba de madre haciendo surcos. Exactamente. Te amenazaban, iban y te digo la azada. Había una asociación para las operaciones celestiales. Es que no hay nombre malo. Pero esto es un no para. No hay nombre malo. Hay que hacer grupos para todo esto, Sergio. Cuerpo del compromiso de sangre. Pero por favor. Es que todo es bien. Son un despiporre de creatividad. Al final eran todos nombres muy fresquitos y veraniegos, sí. Pero el resultado final siempre es el mismo. Todos eran una pandilla de... Hijos de puta. Exactamente. Bueno, gracias, Sergio. Creo que nos ha quedado todo bastante claro. A mí también. Me voy a poner unos macarrones. Si pues te que parece. aproveche. Venga. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.